Una caja de cartón golpeó el porche y se partió. Ropa, un cepillo para el pelo, una zapatilla usada cayeron sobre el cemento mojado. Una puerta se cerró de golpe con tanta fuerza que sacudió el marco de la ventana. Ella estaba de pie en la acera con las manos sobre el estómago, sin llorar, simplemente allí parada. Un vecino de enfrente corrió la cortina, la miró un momento y luego la dejó caer. Tenía 18 años, 6 meses de embarazo, y su propia madre le acababa de decir que no volviera. Tenía $43 en el bolsillo, una bolsa de basura llena de lo que pudo agarrar antes de que se cerrara la puerta tras ella, y ni una sola persona en el mundo a la que pudiera llamar. Lo que hizo después, a partir de esa misma tarde, es algo de lo que la gente que la vio marcharse todavía habla hoy. Permítanme que les cuente esto. Se llamaba Nora. Había crecido en un pequeño pueblo de la zona rural de Tennessee, de esos lugares donde todo el mundo se entera de tus asuntos, pero nadie se ofrece a ayudarte. Su padre se había marchado cuando ella tenía 9 años. Su madre había trabajado turnos dobles en un restaurante durante la mayor parte de la infancia de Nora. Y la poca calidez que había existido entre ellas se había enfriado cuando Nora cumplió 15 años. El embarazo no la había sorprendido. Su novio la había dejado 3 semanas después de que ella se lo contara, diciendo que no estaba preparado, que necesitaba tiempo, y luego simplemente no volvió. Siendo sincera, en cierto modo se lo esperaba. Lo que no se esperaba era a su madre. Había imaginado que su madre estaría enfadada, tal vez furiosa. Se había preparado para una discusión a gritos, un largo silencio, un invierno frío en casa. Para lo que no se había preparado era para que le entregaran una caja con sus pertenencias y le dijeran que buscara otro sitio donde estar. Ahora bien, aquí está la cuestión con Nora. No era el tipo de persona que se derrumbaba. Llevaba toda la vida cayendo, y se había vuelto experta en aterrizar. Pero estar de pie en esa acera con una bolsa de basura y $43 y un bebé presionando contra sus costillas desde adentro, esa era una caída diferente, de esas que te hacen preguntarte si queda algo sobre lo que aterrizar. Caminó 3 kilómetros hasta el refugio del condado con su bolsa de basura al hombro. La mujer de la recepción la miró el estómago, miró su bolsa y luego miró el portapapeles que tenía en las manos. Lleno. Llevaban 2 semanas llenos. Podía poner a Nora en la lista de espera. Nora escribió su nombre y salió de nuevo al frío. Terminó en una lavandería a 2 cuadras de distancia, no porque tuviera ropa para lavar, sino porque hacía calor y nadie le hizo preguntas. Y había una fila de sillas de plástico junto a la pared donde uno podía sentarse sin que le dijeran que se fuera. Se sentó allí durante 4 horas con la bolsa de basura entre los pies, mirando girar las secadoras. Fue entonces cuando vio el folleto. Estaba clavado en un tablón de corcho cerca de la puerta, entre un anuncio escrito a mano de clases de guitarra y un aviso de un gato atigrado perdido. Un pequeño cuadrado de papel de cuaderno, bordes suaves por el tiempo, la letra apretada y descolorida. Cabaña en venta. Precio de venta $5. Tal como está, solo efectivo. Pequeño terreno incluido. Llamar al MER. Nora lo miró fijamente. $5. Tenía 43. No tenía trabajo, ni coche, ni referencias, ni historial crediticio, ni a quién llamar, ni dónde dormir esa noche. Tenía un teléfono con un 30% de batería y un cuerpo que ya le dolía por la caminata hasta el refugio y de regreso. Arrancó el folleto del tablón de corcho y llamó al número. El MER contestó al segundo timbrazo. Una voz de anciano, ronca y paciente. Preguntó por la cabaña. Se quedó en silencio un segundo. Está en mal estado, dijo. No te voy a mentir sobre eso. Preguntó qué tan mal. Lo pensó. El tipo de mal estado en el que la mayoría de la gente le echa un vistazo y se va. Preguntó si podía ir a verla. Le dio la dirección. No tenía coche. Caminó 3 millas por el borde de una carretera comarcal, siguiendo las indicaciones de su teléfono, hasta que el pavimento se convirtió en grava y la grava en un camino de tierra que serpenteaba entre un grupo de cedros. Y entonces se detuvo. Áspero era una palabra para describirlo.
La estructura medía quizás 20 pies por 14, construida con madera que se había vuelto gris y blanda en los bordes. El techo del lado izquierdo se había hundido hacia adentro donde una rama de árbol lo había atravesado en algún momento. 2 de las 3 ventanas eran marcos vacíos, sin cristales. La puerta principal colgaba torcida de una bisagra, abierta en ángulo, y 2 de las tablas del porche se habían roto, dejando huecos en la terraza. Elmer estaba de pie junto a una camioneta en la tierra. La vio acercarse. Sus ojos se posaron en su estómago, luego volvieron a su rostro. No dijo ni una palabra. Nora recorrió todo el perímetro. Pasó por encima de las tablas rotas del porche. Empujó la puerta torcida para abrirla y se paró dentro. El suelo era sólido. Lo comprobó en 3 puntos. Las paredes seguían en pie y la estructura parecía resistir. El daño en el techo era grave, pero se limitaba a una esquina, no a toda la estructura. Ella volvió a salir. «Me lo quedo», dijo. Elmer metió la mano en el bolsillo de su camisa y sacó un trozo de papel doblado. «Ya hice la transferencia», dijo. Solo necesitaba que alguien dijera que sí. Ella le dio $5. Él le dio el papel y una llave. Se subió a su camioneta y se marchó sin mirar atrás. Y Nora se quedó sola entre los cedros, sosteniendo ambas cosas. Esa primera noche, durmió en el suelo con su bolsa de basura como almohada. Sin saco de dormir, sin manta, sin luz después del anochecer. Había encontrado un trozo de vela en el fondo de la bolsa de basura. No recordaba haberla empacado y la consumió hasta la mecha mientras miraba a su alrededor lo que había comprado. Cuando se apagó, se cubrió con toda la ropa que tenía y se quedó quieta. El viento entró por los 2 marcos de las ventanas vacías toda la noche. Rellenó las aberturas con bolsas de plástico y las sujetó con piedras que encontró en el suelo. No era una solución, pero le sirvió para llegar a la mañana siguiente. Se despertó rígida, dolorida y ya pensando. Nora no tenía experiencia en construcción. Nunca había sostenido un martillo en serio. Lo que tenía era un teléfono, un 22% de batería y una mente que no paraba cuando más lo necesitaba. Pasó la primera mañana recorriendo la propiedad lentamente, haciendo listas en su cabeza. La esquina del tejado era el mayor problema. La lluvia se colaría por ahí. El frío ya entraba. Todo lo demás podía esperar. Eso tenía que solucionarse primero. Caminó 40 minutos hasta el pueblo más cercano y encontró una tienda de todo a $1 y una ferretería en la misma calle. Le quedaban $38 después de la cabaña, y fue cuidadosa con cada centavo. Compró bolsas de basura para contratistas, 2 rollos de cinta adhesiva, una caja de clavos galvanizados, un martillo de segunda mano de un contenedor fuera de la ferretería por $2 y un par de guantes de trabajo. Lo cargó todo en brazos. Pasó la tarde en el tejado. Subir hasta allí fue lo más difícil. La escalera era una pila de viejos palés de madera apoyados contra la parte trasera de la propiedad. Probó cada uno antes de confiar en él para soportar su peso. 2 veces su pie se hundió en la madera podrida y se apoyó en el marco. Su equilibrio estaba alterado de maneras a las que aún no se había acostumbrado, y a media tarde le empezó a doler muchísimo la espalda. Pero lo cubrió todo. 3 capas superpuestas de bolsas de obra, selladas con cinta adhesiva en cada costura. No duraría todo el invierno, pero duraría lo suficiente para que pudiera pensar en qué hacer después. Durante los días siguientes, trabajó en las ventanas. Estiró plástico sobre los marcos vacíos y selló bien los bordes con cinta adhesiva. Luego encontró un rollo de vinilo transparente en una tienda de segunda mano por $1 y añadió una segunda capa sobre cada una. En la trastienda, encontró una pequeña estufa de leña de hierro fundido, negra, cubierta de óxido, todavía conectada a un conducto de humos. Pasó 2 días limpiando el conducto y probándolo con cuidado. El primer fuego que logró encender en esa estufa fue uno de los mejores momentos de su vida hasta entonces. Se sentó frente a ella en el suelo desnudo, con las manos extendidas y temblando, y rompió a llorar. No de tristeza, sino de alivio. Un alivio puro y duro,
que no había sentido en semanas. Comía una sola comida de verdad al día y racionaba todo lo demás. Arroz, mantequilla de cacahuete, galletas. Llevaba agua desde un grifo de una gasolinera a 800 metros en una botella de 2 litros hasta que descubrió que la propiedad tenía un pozo con bomba manual en el extremo trasero del terreno que solo necesitaba ser cebado. Cebarlo la dejó empapada de los codos para abajo y le llevó casi toda la tarde. Pero después de eso, tuvo agua. Reparó las tablas del porche con madera que sacó de la esquina derrumbada. Arregló la bisagra de la puerta con un tornillo que encontró en el polvo y la volvió a colgar para que quedara nivelada y cerrara bien. Barría el suelo con una rama de pino hasta que encontraba algo mejor. 3 semanas después, la cabaña estaba fría pero impermeable, rústica pero en pie, suya. Una tarde, casi al final de la 4ª semana, se sentó junto a la estufa con un bolígrafo y un trozo de papel que había encontrado al fondo de la bolsa de basura. Empezó a dibujar, no planos precisos, solo formas. ¿Cómo podría ser la estructura si añadía una pared en el lado este? ¿Cómo podría encajar una segunda habitación si usaba madera de la esquina derrumbada y la complementaba con madera de otro lugar? ¿Cómo podría verse el porche si lo reconstruían nivelado y sólido en toda su extensión? Se durmió con el bolígrafo en la mano. Por primera vez desde la mañana en que la puerta de su madre se cerró tras ella, no sintió miedo de lo que vendría después. El fuego se calmó en la estufa. Afuera, los cedros estaban quietos. El bebé se movía lenta y constantemente dentro de ella, y una especie de calma se instaló en la habitación. En ese momento, sintió que tal vez lo peor había pasado. Cerró los ojos. Llamaron a la puerta a las 6:45 de la mañana. Nora ya estaba despierta. Ahora siempre se despertaba antes del amanecer, con el bebé presionando todo. Se puso el abrigo sobre la ropa y abrió la puerta. Un hombre con una chaqueta cortavientos del condado estaba en su porche con un portapapeles. La miró el estómago. Miró las ventanas cubiertas con plástico. Miró la cinta adhesiva en el borde del techo. Se presentó como inspector de cumplimiento de códigos y dijo que la propiedad había sido señalada cuando se realizó la transferencia de venta. No quiso decir quién había presentado la queja. Recorrió la cabaña sin preguntar. Nora se quedó en la puerta y lo observó recorrer cada habitación. Escribió durante un buen rato en su portapapeles. Cuando salió, enumeró lo que había encontrado: aislamiento insuficiente, techo en mal estado, sin agua corriente dentro de la estructura, sin baño, sin electricidad. Le entregó un aviso doblado. 30 días para que la propiedad cumpliera con la normativa o desalojarla. Nora tomó el papel y lo miró. Lo miró a él. ¿Qué pasa si no lo hace en 30 días?, preguntó. El condado puede declarar la estructura inhabitable, dijo, en cuyo caso tendría que mudarse. Él volvió a subirse a su camioneta y condujo por el camino de tierra. Ella se quedó en el porche hasta que el sonido del motor se apagó. Esta era una situación diferente ahora. Había superado la supervivencia. Sobrevivir se trataba de frío y hambre, de vivir una noche a la vez. Y lo había superado. Esto era otra cosa. Este era un sistema con plazos, con reglas escritas en un idioma que aún no hablaba, con un hombre que llevaba un portapapeles y la autoridad para tomar lo que ella había construido y poner un aviso de confiscación en la puerta. Nora se sentó en el escalón del porche. No se movió durante un buen rato. Luego se levantó, caminó hasta el pueblo y fue a la biblioteca. Tenía una tarjeta de biblioteca que había obtenido cuando tenía 12 años y que todavía llevaba en su cartera. La usó ese día como si fuera su último recurso. Lo cual, en cierto sentido, lo era. Sacó prestados todos los libros que tenían sobre construcción básica, plomería rudimentaria y trabajos eléctricos de bajo voltaje. 6 libros en total. Los cargó 5 kilómetros hasta su casa bajo el brazo. Leyó los 6 en 2 días. No todo tenía sentido en la primera lectura. Algunas cosas estaban por encima de donde ella estaba empezando. Pero lo que necesitaba estaba en esas páginas y lo encontró. Tomó notas en cada sección relevante. Hizo listas ordenadas.
Dibujó diagramas. Revisó el aviso de cumplimiento línea por línea y comparó cada cita con lo que decía el libro y averiguó, lo mejor que pudo, qué necesitaba hacer y en qué orden para llegar desde donde estaba hasta donde el aviso la requería. 26 días. El techo era el problema más caro. El trabajo de reparación que había hecho con bolsas de contratista había sido señalado específicamente. Necesitaba material de techo de verdad. No le quedaba dinero para material de techo de verdad. Así que fue a buscarlo en algún lugar que no fuera una tienda. Detrás de la gran ferretería del pueblo, había un contenedor de basura. Había pasado por allí muchas veces. Se metió dentro. Los equipos de construcción desechan recortes. Tiran rollos parciales de fieltro para techos. Tiran tejas con esquinas agrietadas que por lo demás están completamente intactas. En 3 visitas distintas a lo largo de 4 días, Nora sacó de ese contenedor suficiente material de techado reciclado para cubrir la esquina dañada 2 veces. También encontró 2 tramos de tubería de PVC, una bobina de alambre de cobre y una lámina parcial de aislamiento de espuma rígida. Todo gratis. El techo le llevó 5 días. Trabajaba por las mañanas y paraba cuando su cuerpo se lo pedía, que era cada vez más temprano a medida que el bebé crecía. Subir y bajar del techo era lento y deliberado cada vez. Pero lo logró. Fue ella misma a las oficinas del condado para preguntar cuál era el requisito eléctrico mínimo para una estructura de su tamaño. Una mujer en el mostrador, paciente, experimentada, claramente acostumbrada a que la gente llegara confundida, la explicó. La iluminación a pilas con una luminaria fija cumplía con el umbral de cumplimiento provisional para estructuras rurales de una sola habitación de menos de cierta superficie. Nora cumplía con el umbral. Compró 2 luminarias a pilas y las montó en las vigas del techo. El vecino de 2 propiedades más allá, todavía no sabía su nombre, había dejado un taladro manual en su porche una mañana sin decir nada. Lo usó para los accesorios. Lo usó para muchas cosas durante esas semanas. Si todavía estás conmigo, presiona ese botón de suscripción. Hay más historias como esta y no quiero que te las pierdas. Terminó el aislamiento, reemplazó el último marco de ventana abierto con vidrio real que encontró en la tienda de segunda mano, y arregló un sistema de agua alimentado por gravedad desde el pozo de la bomba manual que llevaba agua a la cabaña a través de una tubería de PVC que había sacado del contenedor. No era un baño. Era una tubería y un cubo. Pero era agua corriente dentro de la estructura y eso era lo que requería el aviso. Se sentó la noche anterior a la inspección y miró a su alrededor en lo que se había convertido la cabaña en 30 días. No durmió mucho, pero se sentó con ella por un largo tiempo. Había querido descansar esa noche. Había estado trabajando desde las 4 de la mañana terminando el último aislamiento y todo su cuerpo había llegado al límite. Pero el bebé tenía otras ideas. Poco después de las 10, sintió una opresión en la parte baja de su abdomen. Lenta, inconfundible y puntual, sin ningún plan en particular. Se quedó quieta durante 20 minutos y lo cronometró. Estaba de parto. Nora empacó la bolsa de basura, la misma con la que había salido de casa 2 meses antes, solo que ahora llena de forma diferente. Salió de la cabaña, la cerró tras de sí y llegó hasta el final del camino de tierra antes de que los faros iluminaran los cedros. El vecino estaba en su camioneta. Había visto su luz encendida a esa hora y, al parecer, sacó sus propias conclusiones, porque ya estaba subiendo por el camino cuando ella llegó a la carretera. La llevó al hospital sin preguntar y sin decir mucho. Tuvo una hija a las 4:17 de la mañana. 6 libras y 4 onzas. La enfermera dijo que salió intentando decirle algo a todo el piso. Nora la llamó June. Se quedó en la cama del hospital durante las horas siguientes con June envuelta contra su pecho. Y se dejó llevar por la quietud por primera vez en 2 meses. Sin listas de tareas pendientes. Sin problemas que resolver. Solo el peso de esa personita respirando contra ella y el sonido del turno de la mañana que llegaba afuera en el pasillo. La inspección era a las 10 de la mañana. Nora se dio de alta del hospital a las 8. El médico discutió. La enfermera discutió.
Nora les dio las gracias a ambos, escuchó todo lo que dijeron y se puso el abrigo. Tenía una hija que necesitaba un lugar al que volver a casa. Y no iba a dejar que 30 días de trabajo se echaran a perder porque ella no estaba en la habitación. El vecino la llevó de vuelta sin que se lo pidiera. Llevó a June adentro y la puso en el centro del piso sobre una chaqueta doblada, lo más parecido a una cuna que tenía, y se paró en medio de la cabaña y miró lo que había construido. El oficial del condado llegó a las 10. Se movió por la cabaña más despacio esta vez. Revisó el techo con la mano, probó los accesorios, miró el sistema de agua por gravedad durante un buen rato con la cabeza inclinada hacia un lado. Tomó notas. Revisó el aislamiento. Se quedó un rato en la trastienda. Casi nunca habló. Nora, con June en brazos, se quedó cerca de la puerta observándolo. Cuando terminó, se puso en el centro de la sala principal y la miró. Miró a la bebé. Miró las paredes. Miró la tira de cinta adhesiva que aún se veía debajo del marco de la ventana, donde se le había acabado el sellador para madera. Lo hiciste todo tú sola, dijo. No era una pregunta. Sí, dijo Nora. Miró su portapapeles durante un buen rato. El tiempo suficiente para que a Nora se le oprimiera el pecho. Luego destapó el bolígrafo. Firmó el formulario de conformidad. Ella no reaccionó. Mantuvo a June quieta y miró el papel que él le tendió, tomándolo de su mano sin decir palabra. Cuando se fue, se sentó en el suelo de la cabaña, con June en su regazo, y apoyó suavemente la frente en la cabeza de su hija. Se quedó así, sin moverse. El fuego de la estufa ardía lentamente. Afuera, había empezado a llover. La tranquila lluvia de Tennessee, que resonaba entre los cedros y golpeaba el techo. El techo que Nora había construido ella misma, tabla por tabla, teja por teja recuperada. Resistió. Cada gota de lluvia que caía afuera se quedaba afuera. Ella lo había logrado. Ahora piensen en cómo se veía esto desde afuera, desde la perspectiva de cualquiera que hubiera estado en esa calle 2 meses antes y hubiera visto a una joven embarazada de 18 años alejarse con una bolsa de basura y $43. Lo que vieron fue a alguien que no iba a salir adelante. Lo que habrían encontrado si hubieran conducido por ese camino de tierra esa mañana en particular era una mujer sentada en el suelo de una cabaña sólida, impermeable y que cumplía con las normas del condado, con una hija recién nacida en el pecho, la lluvia en el techo, el fuego en la estufa y un certificado de conformidad a su lado en el suelo. Había comprado el lugar por $5. Lo había reconstruido con $33 en materiales, 6 libros de la biblioteca, un taladro prestado y todas las horas de trabajo que su cuerpo le permitió mientras gestaba a un ser humano dentro de él. Y su hija tenía un lugar al que volver. Esa es la recompensa. Justo ahí. A eso se ha estado dirigiendo toda esta historia. Pero ahí no termina. En los meses siguientes, Nora siguió construyendo. Cuando June tenía 3 meses, Nora construyó la ampliación del lado este que había dibujado en ese trozo de papel la noche que se quedó dormida con el bolígrafo en la mano. Una segunda habitación, pequeña pero real, con una puerta que se abría y cerraba y una ventana que ella misma había instalado. Trabajaba en turnos cortos mientras June dormía en una cesta en el suelo a su lado. Seguía volviendo a la biblioteca, a la construcción, a la fontanería, a la electricidad de verdad esta vez, no a la provisional. Tomaba notas, hacía preguntas, cometía errores, los corregía. El vecino de la camioneta, su nombre era Earl, finalmente lo supo, cuando apareció un sábado por la mañana con café y simplemente se sentó en el escalón de su porche. Había construido su propia casa desde cero en 1991. Tenía opiniones muy firmes sobre las vigas del suelo. Nora empezó a escuchar con más atención. Para cuando June cumplió 1 año, la cabaña tenía 3 habitaciones y un baño de verdad con un inodoro de compostaje y una tubería de agua por gravedad que Nora había descifrado con un manual de plomería y 3 vídeos de YouTube. Para cuando June cumplió 2 años, había un porche en condiciones, nivelado en toda su extensión, sólido bajo los pies,
construido con madera que había conseguido mediante trueque ayudando a la hija del dueño de la ferretería a mudarse 2 veces y a vaciar un trastero una vez. Nunca gastó más de lo que tenía. Nunca pidió dinero prestado que no pudiera devolver. Nunca llamó a su madre. Las noticias corren como la pólvora en los pueblos pequeños. Una mujer del banco de alimentos oyó hablar de Nora y se lo contó a su hija. La hija se lo contó a alguien que dirigía una pequeña organización comunitaria en una iglesia de la Ruta 9. Se pusieron en contacto con Nora y le preguntaron si estaría dispuesta a hablar con algunas mujeres que se encontraban en situaciones que ella podría reconocer. Apareció con June en brazos y una carpeta con notas escritas a mano. Se paró frente a 12 mujeres en el sótano de una iglesia y habló durante 40 minutos. No fue inspiración, no fue un discurso, fue pura técnica. ¿Qué libro sacar de la biblioteca? ¿Qué buscar en una estructura deteriorada? ¿Qué abordar primero? ¿Qué problemas se podían solucionar con un presupuesto cero y qué problemas costarían más de lo que valía la propiedad? 4 de esas 12 mujeres tomaron medidas en el plazo de un año. 2 compraron propiedades deterioradas y las reconstruyeron ellas mismas. Una se mudó a una dependencia recuperada en el terreno de un familiar y la puso al día con las normas. Otra usó la información para negociar un contrato de arrendamiento con opción a compra de una propiedad que nadie más quería y la hizo habitable en 6 meses. Nora empezó a escribir cosas. No para un libro, solo para ella al principio, luego para las mujeres que seguían preguntando. Una carpeta, una lista de verificación paso a paso, habitación por habitación, problema por problema. Lo que realmente requería el proceso de cumplimiento del condado en lenguaje sencillo. Donde buscar materiales gratuitos. Como leer un marco estructural y averiguar que se podía salvar antes de pagar $1 por nada. La carpeta acabó convirtiéndose en una página web. Aprendió a crearla también por su cuenta. Nunca se hizo rica con ello, pero ganó lo suficiente. Suficiente para mantener la cabaña. Suficiente para alimentar a June, mantener la estufa encendida y seguir construyendo. Créeme cuando te digo esto. La estructura que se alza hoy al final de ese camino de tierra, entre los cedros, apenas se parece a lo que el Mer vendió por $5. Tiene 4 habitaciones, una cocina en condiciones, un baño con agua corriente, un porche con una vista despejada de la línea de árboles al este donde se sienta por las tardes cuando hay buena luz. El techo se ha rehecho 2 veces, ambas correctamente y con materiales de verdad, sin sacos de contratista a la vista. June tiene 7 años. Sabe usar un martillo y tiene opiniones sobre muros de carga que Al dice que son, según cualquier criterio razonable, impresionantemente acertadas para alguien de su estatura. Nora todavía tiene la llave que el Mer le dio el día de la venta. Cuelga de un gancho justo dentro de la puerta principal. La puerta que ella misma construyó, colgada nivelada en ambas bisagras, que se abre limpiamente en cualquier dirección y se cierra sin atascarse. El certificado de conformidad está enmarcado en la pared. Y aquí está lo que quiero que guardes. Aquí está la parte que importa. Cuando esa puerta se cerró de golpe tras Nora aquella fría mañana, cuando la caja se abrió en el porche y la zapatilla golpeó el cemento húmedo y el vecino de enfrente dejó caer la cortina, lo que todos los que lo vieron pensaron que estaban presenciando fue el final de algo. Alguien que no tenía suficiente. No tenía suficiente dinero. No tenía suficiente apoyo. No tenía suficiente de nada de lo que el mundo normalmente requiere para mantenerse en pie. Estaban viendo lo que creían que era una puerta que se cerraba. Estaban equivocados. Nora caminó por esa acera, se sentó en una lavandería durante 4 horas, vio un trozo de papel de cuaderno clavado en un tablón de corcho, llamó al número, caminó 3 millas por un camino de grava y le dio $5 a un anciano llamado el Mer por una ruina en el bosque. Y entonces empezó a construir. No esperó a que las circunstancias mejoraran. No esperó a que alguien viniera a ayudarla. No esperó a tener suficiente, porque lo suficiente nunca llegaba y ella comprendió pronto que no iba a llegar. Construyó con lo que tenía justo delante, un problema a la vez, un día a la vez, hasta que aquello que estaba construyendo empezó a parecerse a una vida. De eso trata esta historia. No de la cabaña.
La cabaña es solo la prueba. La historia trata de lo que una persona puede construir cuando deja de esperar a que las condiciones sean las adecuadas y simplemente empieza. La puerta que se cerró de golpe tras Nora aquella mañana, la transformó en una mejor, y sigue en pie.